¿Qué tal, iglesia? Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes para continuar con este estudio tan maravilloso que estamos haciendo del Salmo 24. Hoy vamos a detenernos un poco en el versículo 6. Y el versículo 6 dice lo siguiente: Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a orar un momento, para que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos en el estudio que vamos a hacer en el día de hoy. Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque nos permites todo el tiempo, Señor, venir delante de ti con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, Señor, a recibir de ti tu palabra, tu bendición. Poderoso de Israel, en tus manos colocamos nuestras vidas, en tus manos colocamos tu iglesia en toda la tierra. Cada iglesia en esta ciudad que se mantiene firme en el principio de la sola Escritura, a pesar, Señor, de tanto odio hacia tu palabra, de tanto aborrecimiento hacia tu verdad, poderoso de Israel. Y hoy vamos, Señor, a tocar este punto, bendito Dios, de esta generación que te busca, Señor, de esta generación especial que busca tu rostro, bendito Dios, a diferencia del mundo, Señor, que aborrece tu palabra, poderoso de Israel. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender el misterio de tu verdad. Te alabamos, buen Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesia, hemos estado estudiando este salmo, un salmo tan hermoso como todos los salmos y como todas las porciones de la Escritura. Pero es un salmo donde muestra el señorío de Dios sobre toda su creación, el dominio de Dios y el control absoluto sobre toda su creación. Y hemos estudiado los primeros 5 versículos de este salmo, que dicen de la siguiente manera: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hemos aprendido hasta ahora, a través de este estudio, de este hermoso capítulo 24, que Dios es el dueño absoluto de todo cuanto existe, de todo ser viviente, de todo ser inanimado. Todo cuanto poseemos le pertenece a Dios. Porque dice la Escritura que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y siendo nosotros creación de Dios, el salmista hace una pregunta y dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y como hemos estudiado, empieza a dar unas características de aquel que puede hacerlo. Y a lo largo del estudio hemos llegado a la conclusión que solo una persona puede presentarse en el lugar santo. No hay hombre sobre la tierra que pueda hacerlo sin Cristo como su mediador, sin Cristo como su sustituto delante de Dios. Porque fuera de Cristo no hay salvación.
Téngalo presente, iglesia. Nunca olvide esto. Separados de Dios, nada podemos hacer. Por eso todo lo que nosotros hagamos, tenemos que hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Teniendo en cuenta que si estamos en Cristo, somos una nueva creación. Y Dios nos hace aptos para poder presentarnos delante de Él. Porque es Cristo quien mora en nosotros. Por eso continúa el salmista diciendo en el versículo 6, tal es la generación de los que le buscan. Mire, iglesia, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mire lo interesante. Hay una generación que se distingue de esta mala generación, mala y perversa, de esta generación adúltera que busca señales, que demanda de Dios prodigios para poder creer. Hay una generación que busca a Dios por lo que Él es. Hay una generación que Dios está levantando porque Él la ha regenerado para sí mismo. Y ahí es donde empieza todo el proceso en nosotros, los hijos de Dios. Recordemos que todo inicia cuando Juan, en el capítulo 1, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces Dios, dice la Escritura, Filipenses 1:6, porque aquel que inició en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta generación Dios la ha preparado desde la antigüedad. Vamos a ir un momento al libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 y 27, dice así la bendita palabra de Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 37. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire, iglesia, observe lo que está haciendo Dios aquí en su escogido. Está haciendo una obra tan importante en la vida de todo hijo de Dios, que es la obra de la regeneración, donde empieza a formar una nueva generación de creyentes que dependen absolutamente de Dios, de su Santo Espíritu, que todo el tiempo los está guiando para que anden y hagan conforme a todo lo que Dios nos ha mandado en su palabra. Por eso dice en el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Una de las señales, una de las evidencias donde usted puede conocer quién pertenece a esta generación que habla aquí el salmista, tal es la generación de los que le buscan, es que cuando usted habla con él, haya conocimiento de Dios en su corazón y hay un respaldo de Dios cuando esa persona habla, porque de su boca sale palabra de Dios, palabra que edifica, palabra que reconforta, palabra que renueva el entendimiento y el modo de pensar de esta generación perversa y adúltera, que se mueve solamente con la sabiduría humana y ha desplazado el conocimiento de Dios. Recuerde, iglesia,
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tal es la generación de los que le buscan. Hay una generación que Dios está guiando, que Dios está moviendo con su Santo Espíritu y está colocando en el corazón de ellos el anhelar meterse en el conocimiento de Dios, el anhelar inquirir en la ley. Hay una generación la cual Dios está gobernando y la cual Dios está preparando para que puedan levantarse en medio de esta sociedad y proclamar este evangelio de la salvación. Todo el tiempo hay una necesidad de buscar de ese Dios santo, santo, santo. Todo el tiempo existe la necesidad en el corazón del creyente de ir por la mañana, por la noche, al mediodía, de depender absolutamente de un Dios santo, de ir en oración, de decirle: Señor, he comprendido que necesito de tu bendición para poder sostenerme en pie en medio de esta generación aborrecedora de ti. Y es necesario preparar nuestro corazón y es necesario tener una disposición para separar un tiempo todos los días para instruirnos en ese conocimiento de Dios. Dios nos prepara regenerándonos, quitando este corazón de piedra, este corazón duro que no quiere creer en la palabra de Dios, y dándonos su Santo Espíritu para movernos a obrar y a obedecer su palabra y estar en esa línea de la gracia de Dios, permanecer en esa línea de la gracia de Dios y no depender de nuestra propia justicia y no depender de nuestras propias acciones para justificarnos, sino que todo lo que hacemos y todo lo que hagamos sea una evidencia de lo que Dios ya ha hecho en cada uno de nosotros. Mire iglesia, Dios tiene tal cuidado de sus hijos para que permanezcamos en esa línea de la gracia que dice la bendita palabra de Dios de la siguiente manera. San Juan, capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire iglesia, Cristo, Dios, se encarna para librarnos de ese peso de la justificación por obras, que el hombre estaba convencido de que su justificación dependía de su propio esfuerzo. Y Dios dice, cuando viene, dice: mire, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla, porque hasta el momento nadie la ha podido cumplir. Yo vengo a cumplirla y a darle el verdadero significado a esta ley. Y dice aquí el versículo 17 de San Juan capítulo 1, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Moisés da una ley para conservar la unidad de un pueblo, para que tuvieran un objetivo por el cual vivir. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice que esa ley nos fue dada como ayo para llegar a Cristo,
pero venido Cristo ya no estamos bajo ayo. Por eso dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo, el varón perfecto, el varón de dolores, el cordero sin mancha, viene y se presenta delante de Dios como sacrificio vivo para pagar esa deuda, para pagar esa deuda impagable. Y es la confianza y la certeza que yo debo tener que mi salvación depende absolutamente del sacrificio perfecto de Cristo. Y en agradecimiento debo vivir para la gloria de su nombre. Porque a Él, según dice la Escritura, le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y aún debajo de la tierra. Mire, iglesia, estos son la simiente legítima. Esta generación es la simiente legítima, los herederos del reino. ¿Por qué? Porque el mismo evangelista San Juan escribe, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Por eso dice la Escritura que no todo descendiente de Israel es israelita, sino aquel que ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. A esa simiente le fue hecha la promesa y nosotros somos descendientes de Cristo. En Cristo está la promesa que nos conviene a nosotros, que nos da salvación, que nos da libertad en Cristo para vivir una vida santa y sin mancha delante de Él. Versículo 27 del mismo Gálatas 3 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mire, iglesia, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mire, iglesia, Dios levanta una generación que está convencida de que solamente a través de la Escritura podemos alcanzar la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está levantando una generación por su gracia, donde su fe depende absolutamente de la voluntad manifiesta de Dios en las Sagradas Escrituras. Donde no depende de nuevas revelaciones, donde no depende de nuevas profecías, donde el conocimiento de Dios solamente puede venir de su bendita palabra, porque tiene la certeza de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Por eso escribe el salmista: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová. Si usted cree que es de esta generación que habla aquí el salmista, es porque hay unas evidencias en su vida diaria. Porque usted no puede salir a la calle sin primero haber tenido un tiempo de oración, un tiempo de comunión con ese Padre amoroso que lo guarda todo el tiempo, sin haber tenido un tiempo de instruirse en el conocimiento de su verdad. Aquí no está hablando el salmista de una generación solamente oidora, de una generación que solamente escucha una predicación de vez en cuando. No está hablando de una generación que se congrega de vez en cuando, que no toma en serio el hecho de haber sido constituido hijo de Dios. Está hablando de una generación de manos limpias, de un corazón puro, que no desperdicia su alma en cosas vanas, sino que la nutre con el conocimiento, con este pan vivo que descendió del cielo. Y de una generación donde su palabra, el sí es sí y el no es no. El salmista está describiendo una generación gobernada por Cristo, una generación donde Cristo es el Señor absoluto de la vida de cada uno de ellos, porque habita de una manera abundante en su corazón. Una generación que ama escudriñar las Escrituras, una generación que ama memorizar las Escrituras, una generación que ama hablar de las Escrituras y del poder de Dios, una generación que se deleita yendo a la palabra. Así nadie lo mire, así nadie lo observe, pero se evidencia en su manera de vivir, pero se evidencia en su manera de hablar, pero se evidencia en su manera de comportarse, pero se evidencia en su conducta, porque es muy diferente a la conducta del mundo, que no tiene ningún conocimiento de Dios, porque se hace evidente en los momentos críticos de su vida. Porque en el momento de la prueba, en un momento de angustia, en un momento de desesperación, en un momento de rabia, ahí se evidencia lo que usted realmente es y el tesoro que tiene en su corazón. No entiendo cómo muchas personas, llamándose cristianos de 5, 10, 20, 30 años, en un momento de rabia, en un momento de desesperación, lo primero que brota de sus labios son palabras de maldición. Dicen: fue que me dejé llevar de la ira. No, porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón pues saca lo malo. Y en esos momentos es que se evidencia lo que realmente usted es, lo que realmente usted es, porque hay una confianza absoluta en ese Dios grande y maravilloso, y hay un conocimiento tal que usted está seguro en su corazón de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Claro, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí está diciendo el salmista: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mire, iglesia, porque solamente no lo están buscando cuando les queda tiempo, cuando están desocupados, sino que con todo lo están buscando, porque hay una convicción en su corazón. Dios ha puesto una convicción en su corazón
de que hay que separar un tiempo todos los días para tener una comunión con ese Padre amoroso. Un tiempo en la mañana para pedir su bendición, para salir cobijados con su Santo Espíritu. Un tiempo en la noche para darle gracias por todo lo que nos guardó en ese día. Un tiempo al mediodía para dar gracias por lo que suple en nuestra mesa. Y esta generación evidencia que es la generación que Dios ha escogido para que proclamen su nombre por donde quiera que vaya. Es una generación que evidencia que realmente ha nacido de nuevo. Es una generación que evidencia que las cosas viejas pasaron, que ahora todas son renovadas por el poder de la palabra de un Dios santo, santo, santo. Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mire, iglesia, esta generación que busca de Dios, que busca el rostro de Dios, esta generación a la cual Dios ha separado para presentarse en el monte de Jehová, es una generación que su mirada todo el tiempo está puesta en las cosas de arriba. Que aún en esta tierra viva en una zozobra, en una tribulación, en medio de angustias, en medio de aflicciones, su mirada y su esperanza está puesta en Cristo, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque sabe y está convencido de que cada día, en la mañana, en la noche, viene a los pies de Cristo y echa toda su ansiedad a los pies de Cristo, porque Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Él tiene cuidado de cada uno de aquellos que le buscan todo el tiempo. Mire, iglesia, esa generación que busca de Dios, esa generación que busca el rostro de Dios, del Dios de Jacob, es una generación enamorada de su palabra. No enamorada de una congregación, no enamorada de una iglesia, no enamorada de un ritual, enamorada de su palabra, porque se deleita en ella, porque se deleita cada vez que ha aprendido algo nuevo y que ha podido memorizar un texto nuevo de la Escritura. De ahí, iglesia, que nosotros sepamos que los verdaderos buscadores de Dios son tenidos en gran estima delante de Dios. Mire, iglesia, el Salmo 14, versículo 2, se repite en el Salmo 53, versículo 2, y dice prácticamente lo mismo. Dice que Dios está en el cielo, arriba en el cielo, mirando a los habitantes de la tierra, a ver si hay algún sabio y entendido que esté buscándolo, que lo busque, que busque su rostro, que busque su palabra. Porque Dios los tiene en gran estima, iglesia. Hay un proverbio
muy bonito, que me encanta muchísimo, como todos los proverbios. Proverbios 8:17, mire, dice la bendita palabra de Dios, dice Dios: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Mire, esta generación de buscadores madruga todo el tiempo a buscar a ese Dios santo, 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 porque reconoce que tiene una dependencia absoluta de Él, porque reconoce que necesita de Él todo el tiempo, porque reconoce que Él es su vida, porque reconoce que Cristo es su motor, es quien lo mueve a hacer las cosas que son agradables delante de Él. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. El amor, ese amor especial de Dios para con los que le aman y lo evidencian buscándole muy temprano en la mañana. Antes de cualquier cosa, antes de salir a cualquier oficio, antes de salir a su trabajo, sabe que tiene un encuentro personal todos los días con su Padre. Y dobla rodillas en su casa, y dobla rodillas con su esposa, con sus hijos, orando en secreto, orando en familia, dándole gracias a Dios, porque Él es Dios y porque Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, iglesia, yo amo a los que me aman. ¿Ama usted a Dios? ¿Es usted de esa generación de buscadores de Dios, que busca a Dios a través de las Escrituras, que quiere conocer a ese Dios santo, que quiere aprender de Él para saber y correr a hacer las cosas que a Él le agradan, y quiere conocer su carácter para huir de las cosas que Dios aborrece? ¿Es usted de esa generación que habla el salmista aquí en el versículo 6 del Salmo 24? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mire, iglesia, cuando usted anda por la calle y empieza a compartir de pronto el evangelio, eventualmente, usted hace una pregunta. Bueno, yo hago esta pregunta: ¿ama usted a Dios? Y la respuesta general: claro, yo amo a Dios. ¿Cómo se le ocurre preguntar eso? Yo amo a Dios. ¿Lee usted las Escrituras? ¿Tiene Biblia en su casa? Sí, pero es que esa parte como que no me gusta porque no entiendo. Entonces no ama a Dios. No ama a Dios, así de sencillo. Porque mi amor hacia Dios se evidencia cuando lo busco, cuando busco su nombre. San Juan, capítulo 14, vamos a ir un momento allá. San Juan, capítulo 14, versículo 21, dice lo siguiente. Mira lo importante, no es algo que nosotros nos estemos inventando, no es algo que yo me esté inventando. San Juan, capítulo 14, versículo 21, mire lo que dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire aquí está lo que está diciendo el proverbista aquí, el rey Salomón en el libro de Proverbios. Dice Dios: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y es lo que está diciendo Cristo aquí en San Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hay una evidencia. La única forma que yo puedo evidenciar que amo a Dios es cuando amo su palabra,
cuando me deleito en su palabra, cuando me deleito no solamente leyendo las Escrituras, sino escudriñando las Escrituras, memorizando las Escrituras para poder enseñar esas Escrituras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, óigalo bien, iglesia, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman. No significa que Dios no ame a todo el mundo, claro, porque Dios tiene un amor general para todo el mundo, pero hay un amor especial para sus hijos. Un amor especial, un amor que salva. Y ese amor se evidencia cuando Dios ha puesto en mí su Santo Espíritu para guiarme a su verdad, para guiarme a su palabra. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mire, ahí está el amor de Dios. Esta es la generación que habla el salmista en el versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y mire lo que dice en el versículo 23 de San Juan, capítulo 14, dice, el que me ama, vuelve otra vez y repite, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mire la promesa tan hermosa. No es solamente decir, yo amo a Dios. No es solamente decir, yo amo a mi Diosito, porque ahí se evidencia que no tiene ningún conocimiento de Dios, aún en la manera en que usted se dirige a Dios. Siempre, y no me cansaré de repetirlo, aborrezco a todos aquellos que disminuyen a Dios a un diminutivo. Diosito, papito. O sea, yo desafío a esas personas a que me muestren un solo texto en la Escritura, no un comentario, un texto en la Escritura, donde me digan, mire, aquí el autor del libro se está refiriendo a Dios en algo insignificante. Es el Padre amoroso, el Padre amado. Y si yo amo a Dios, guardo su palabra, la guardo en mi corazón, y entonces el amor del Padre se manifestará en mí y estará conmigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Se evidencia y se hace manifiesta la promesa de Dios cuando dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Ahí se manifiesta su amor hacia Dios. No en asistir de vez en cuando a un culto, no en leer la Escritura de vez en cuando, no en decir, ya hoy leí el proverbio, ya, listo, salí de cumplir. No, iglesia. Versículo 24 de San Juan capítulo 14 dice, el que no me ama, mire, el que me ama guarda mi palabra. El que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Más claro no puede evidenciarse en la palabra de Dios. Mi amor hacia Dios no debe ser un amor de labios, porque es la queja de Dios, siempre Dios desde la antigüedad. En Isaías 29:13 se está quejando Dios, mire, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado de generación en generación. Así, yo amo a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? Mire, iglesia, nosotros
que nos llamamos hijos de Dios, somos inexcusables. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice, mire, ustedes desde la niñez han sabido de las Sagradas Escrituras. Este libro ha estado con nosotros de generación en generación. Desde la niñez hemos sabido las Sagradas Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, iglesia, buscar a ese Dios santo, santo, santo. Mire, ese buscar, esa generación de los que buscan a Dios, de esos buscadores, tiene una influencia santificadora en nosotros. Porque esta palabra es la que me santifica. San Juan 17:17. Mire lo que dice. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cada vez que usted va a su palabra, nutre su alma, nutre su cuerpo, nutre su espíritu. Y cada día va siendo más conforme a la imagen de Cristo. ¿Qué poder de consagración hay aquí en esta bendita palabra? Mire, iglesia, el desear la comunión con un Dios santo es algo que purifica al ser humano. El desear la comunión, y no solamente el desearla, sino el vivir en una continua comunión con mi Padre Celestial, es algo que purifica mi alma y cada día me hace más conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cada vez que en mi ser, que en mi corazón, que en mi vida hay hambre y sed, voy a ser saciado por ese Dios Padre amoroso que me da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Recuerde, iglesia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Mire, iglesia, cuando pertenecemos a esta generación de buscadores, de los que buscan el rostro de Dios, de los que buscan el carácter de Dios, tener un conocimiento de su santidad, eso va a llevarnos a purificarnos de toda inmundicia, porque nos va a dar la disposición de desechar toda inmundicia y abundancia de malicia que pueda morar en mi corazón, porque Dios está ahí. Mire, hay una escritura muy bonita, Santiago capítulo 1, versículo 21, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mire, iglesia, es que todo gira en torno de la palabra de Dios, todo gira en torno de Cristo. Él es el centro y debe ser el centro de nuestras vidas, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, iglesia, todo cristiano ha de ser un buscador de Dios. Ha de pertenecer a esa generación de buscadores, porque esta es la generación de los buscadores de Dios. Nosotros, que nos hacemos llamar hijos de Dios, seguidores de Cristo, debe caracterizarnos que somos buscadores de Dios, que todo el tiempo vamos a la palabra, que todo el tiempo acudimos a las Sagradas Escrituras
para buscar, para conocer, para hallar ese conocimiento. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, iglesia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Proverbios 12:7. Mire, iglesia, contrario a lo que el mundo proclama en su ignorancia, cuando ve a algún conocido leyendo la escritura, metiéndose en el conocimiento de Dios, lo primero que le dicen: no, hermano, no se ponga en esas cuestiones porque se vuelve loco. Yo conozco mucha gente que se ha vuelto loco. Y esa es la predicación del mundo. Pero la predicación de Dios es muy contraria y muy diferente. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca, que es la bendita palabra, viene el conocimiento y la inteligencia. Mire, iglesia, Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Mire, toda la humanidad sin excepción, todo hombre sin excepción, si es que ha de llegar al cielo, si es que su meta es llegar al cielo, si es que su meta es llegar al monte santo de Dios, ha de ser y debe ser y tiene que ser una generación de buscadores. Primeramente debe ser una generación de buscadores, buscadores de Dios, buscadores de ese tesoro, de esa perla de gran precio, que es la bendita palabra de Dios. Mateo 6:33, una cita tan conocida, que es lo que nosotros debemos buscar todo el tiempo. Mateo 6:33 dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, cuán bueno es Dios. Cuán bueno es Dios, porque cuando Dios mira en el corazón de sus hijos, y cuando Dios mira desde el cielo, y hay una generación que le busca, Dios abre puertas de bendición. En medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la alegría también, en medio de las persecuciones, Dios abre puertas de bendición. Y Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Mire, iglesia, el cielo, y en el cielo es esta generación, esa generación de los que buscan a Dios, una generación de buscadores, poseedores, halladores y gozadores de Dios, porque ya están disfrutando de aquello que buscaron aquí en la tierra. Están disfrutando de su arduo trabajo de dedicar horas enteras en el día, en la noche, buscando de ese Dios santo, adquiriendo este conocimiento que va a ser útil para su salvación. Mire, iglesia, todos los que están en el cielo son esta generación que habla el salmista. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Porque aquí en la tierra, solamente somos una generación de buscadores, pero en el cielo ya somos una generación de poseedores, que hemos hallado el gozo completo de nuestra salvación. Por eso el salmista en este versículo 6 inicia con la palabra tal. Mire, iglesia, y esta palabra es una palabra que de una vez quita de en medio toda esperanza de aquel que quiere presentarse delante de Dios justo
por sus propios méritos, buscando a Dios como Él quiere, buscando a Dios a su propia manera, como muchos de aquellos de los que se les predica el Evangelio. Dicen: no, usted no tiene por qué venirme a decir a mí cómo creer en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Déjeme decirle que usted no pertenece a esta generación de manos limpias. No pertenece a esa generación de corazón puro, porque no hay nada bueno en su corazón, porque en su corazón reina es su propio ego. Y recuerda las palabras de Cristo, iglesia: si alguno no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Por lo tanto, niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca, iglesia. Nunca olvide esto, mire, iglesia. Por eso, con esta palabra tal, el salmista está borrando a todos los siervos de Dios que son cristianos falsos, que son cristianos que son una generación que quiere creer en Cristo como a ellos les parece, dejando de lado el santo mandamiento de las sagradas escrituras, porque no tienen interés en que Cristo sea su sustituto, porque ellos mismos quieren ser el centro de atención en toda la congregación, porque no quieren aceptar que Dios unge y da sabiduría también a otros para que puedan proclamar este evangelio de las buenas nuevas de salvación a un pueblo que se está perdiendo por causa de la ignorancia del conocimiento de Dios. Mire, iglesia, tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Es una generación que anhela que toda su congregación tenga un conocimiento escritural de Dios. Es una generación de siervos de Dios que anhela que su congregación sea instruida en el principio de la sola escritura. Pero aquella generación que no quiere que su congregación sea instruida es una generación mala y perversa que quiere ejercer un dominio absoluto en un pueblo que está vendado por el Dios de este siglo y que está sometido a una autoridad que no tiene nada que ver con el principio de la sola escritura. ¿Qué mejor que alguien pueda tener dominio sobre toda la gente y que todo el pueblo diga amén a lo que él dice sin examinar las enseñanzas a la luz de las escrituras? Eso es lo que el hombre carnal anhela. Por eso pone obstáculos para que su pueblo no quiera instruirse en el conocimiento de Dios, del carácter de Dios, en un conocimiento escritural, en aprender a tener un discernimiento de las escrituras, sino que quiere llevar un pueblo como llevar una manada de cerdos al matadero. Qué bueno que tengamos el anhelo de no solamente yo ser una generación de buscador, sino que toda mi congregación pueda tener libre acceso, no solamente a lo que yo les enseño, sino a tener libre acceso a escudriñar las escrituras, a instruirse, a edificarse
en el conocimiento de Dios y sus atributos. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Una generación donde no hay celos, una generación donde haya gozo, porque hay otras personas que puedan enseñar mejor que yo. Donde hay gozo porque hay otras personas donde pueden llegar con mayor facilidad a las personas de como lo hago yo. Hay una generación que busca a Dios con todo su corazón y que no quiere que ninguno de los que Dios le ha entregado en sus manos perezca. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Mire, iglesia, qué bendición que Dios haya iniciado esta buena obra en nosotros. Qué bendición que Él la continúe perfeccionando. Qué bendición que nos haya quitado este corazón de piedra y nos haya dado un corazón de carne. Que nos haya dado su Santo Espíritu para andar, para hacer, para obedecer, para ir, para vivir, para enseñar conforme a su voluntad. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios, Dios de Jacob. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, pues, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho una generación de buscadores de tu rostro, de buscadores, Señor, de tu carácter, de buscadores de tu santidad a través de las Escrituras. Crea en nosotros, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, Señor. Un espíritu que se deleite en tu palabra, un espíritu que se deleite en tu verdad, buen Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, Dios mediante, este domingo estaremos terminando el estudio de este salmo. Nos vemos el próximo domingo con el favor de nuestro Dios grande y poderoso. Bendiciones, iglesia.